Hoy en A Fondo. Debatiremos acerca de la venta de la empresa colombiana generadora y comercializadora de energía eléctrica Isagen. El Consejo de Estado había emitido una medida cautelar y la venta se encontraba suspendida. El Ministerio de Hacienda interpuso un recurso de súplica, pero el Consejo de Estado la negó y nuevamente quedó suspendida la subasta. Este controvertido tema lleva años siendo debatido en el país. Hace 15 años se planteó por primera vez por parte del gobierno nacional que iba a vender el 77% de las acciones que poseía en ese momento. En esa época pues hubo una gran movilización, se presentó una acción popular y hubo una demanda de las empresas públicas de Medellín que finalmente llevaron a que el tema se suspendiera. Desde entonces han sido varios los intentos de venta de Isagen. El principal argumento del gobierno nacional para vender el 57% de su participación y obtener recursos financieros entre 4.7 billones y 9.3 billones de pesos es financiar los proyectos de las nuevas concesiones viales de cuarta generación en Colombia, que tienen un valor estimado de 47 billones de pesos, de los cuales se necesitan por lo menos 5 billones. Las reacciones a favor y en contra polarizan el país. Estos son los argumentos que dividen la venta de Isagen. Privatización de servicios públicos y aumento en tarifas de energía. Isagen, el papel que juega con el 16% que le aporta al mercado, hace que esas tarifas se mantengan bajo un rango, digamos, razonable, lo cual no ocurriría en el caso de que unos pocos privados fuesen los dueños de toda la generación de energía, porque podría convertirse en carteles. Teniendo infraestructura, el país incrementa su productividad. Mire usted que nos hemos vuelto de alguna manera un país cuasi petrolero. Las rentas esenciales nuestras son petroleras. No hemos logrado desarrollar nuestra competitividad y aprovechar el potencial de exportaciones. La competitividad nos permitiría eso. Pérdida del patrimonio. Han privatizado la educación, no olvidemos que privatizaron los hospitales, acabaron con el seguro social, están privatizando las pensiones, van a privatizaron UNE, mejor dicho, regalaron UNE a una multinacional, están tratando de vender Ecopetrol por acciones, la convirtieron en empresa por acciones para irla vendiendo a pedacitos y al final hacer lo que están proponiendo hacer con Isagen. Los patrimonios son patrimonios que generan rentas, eso son las acciones de Isagen generan una fuente de recursos, un flujo futuro de recursos que es entre otras cosas lo que se vende, pero también la infraestructura es un patrimonio nacional, es decir, las carreteras son un patrimonio nacional. Inversión en vías de cuarta generación. Pero las carreteras que nos están vendiendo no son importantes para el pueblo colombiano. Estas carreteras están trazadas grandes vías de 4 o 8 carriles, es para sacar todos los minerales que necesitan exportar, que necesitan vender, que las multinacionales quieren sacar de Colombia. Los costos de las carreteras se van a cobrar a través de peajes y esos peajes se va a hacer casi que imposible para la gente del pueblo colombiano transitar por dichas carreteras. Todo esto hay que hacerlo para ir preparándonos, para tener los recursos, para los aportes que se van a tener que hacer a cargo del gobierno a las concesiones de cuarta generación. Nosotros necesitamos construir infraestructura moderna. Es un desastre, diría yo, de proporciones incalculables. Vender este bien que no es recuperable me parece que no tiene sentido, sobre todo bajo un argumento de gastarse un dinero en vías, que si bien pues, pueden ser importantes para el desarrollo del país, yo creo que no se compagina ni tiene lógica. Yo vender un bien irrecuperable, un bien que da inclusive hasta accionariamente tiene sentido, que da dinero al país, que tiene la posibilidad del país de tener una regulación, repito, de energía para ponerlo en obras de cemento. Impacto ambiental. Alrededor de Isagen hay 23.000 hectáreas de bosques y espejos de agua. Más de 5.200 millones de metros cúbicos poseen sus embalses. Ya en poder de extranjeros, pues todos estos territorios van a quedar a merced de lo que ellos quieran hacer. No es que se venda un patrimonio para no tener nada, es vender un patrimonio para construir otro patrimonio social, que son la obra de infraestructura.
Aunque son muchas las posiciones encontradas, estas son las firmas que ratifican su interés en invertir en Isagen. GDF Suez de Francia, Colbún de Chile y Brookfield de Canadá. El debate sobre la venta de Isagen se abre esta noche a fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. El pasado 14 de mayo el Consejo de Estado suspendió temporalmente la venta de Isagen y así frustró de momento la esperanza del Gobierno Nacional de obtener recursos cercanos a los 5 billones de pesos para financiar obras de infraestructura en el país. La venta de la participación del gobierno en esa generadora tiene sus detractores y sus defensores. ¿Ustedes qué opinan? Hagan sus comentarios en la línea telefónica 232-5167 y en la línea 018-051-5015 o también a través de nuestras redes sociales @Teleantioquia #A Fondo. Y para hablar de este tema tenemos hoy como invitados al profesor Dani Múnera, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Profesor, buenas noches y gracias por estar con nosotros en A Fondo. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Así también otro profesor de Economía también, pero en este caso de la Universidad de Antioquia, David Tobón. Profesor, gracias por estar en A Fondo. Gracias, ¿cómo está, Jorge? Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué vender Isagen, David? ¿Por qué vender Isagen? Exacto. Pues hay un primer argumento del gobierno y es la necesidad de recursos financieros para poder financiar unas obras de infraestructura que se llaman de cuarta generación. Otra razón tiene que ver con las carencias fiscales del gobierno. Y esas carencias fiscales se remontan atrás porque la última reforma tributaria que se hizo en 2012 fue una reforma tributaria fallida en la cual se sometió el país a tener unos ingresos inciertos. Pero realmente usted está en contra, digamos, o a favor de la venta de Isagen. ¿Cuál es su posición al respecto? Estoy en contra. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, cuando uno lee el documento, hay un documento que es el documento base con el cual el gobierno justifica esta venta, que es el COMPES 3760 de 2013, o sea que ya tiene cerca de 2 años. En este documento el gobierno argumenta que requiere 47 billones de pesos, más o menos se imagina que al vender Isagen se obtendrá un 10%, o sea, si se imagina uno que... ellos están hablando entre 5 y 9 billones de pesos aproximadamente. Si imaginamos 5 billones de pesos. Pero entonces el mismo gobierno se contradice porque él dice las obras de infraestructura pueden generar tasas de retorno del 18%. Pero él mismo advierte que estas tasas de retorno no tienen en cuenta costos de capital, no tienen en cuenta intereses. Él menciona una serie de 13 riesgos que pueden tener el gobierno al incursionar en estos proyectos de riesgo compartido con el sector privado. Sí. En la página 61 de ese documento COMPES dice, por ejemplo, que los ingresos por peajes, que son los que financian la infraestructura, a duras cuentas cubrirían los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura y que esta viabilidad está condicionada a que el gobierno tenga que dar subsidios, a que haya posibles sobrecostos y que se tenga que garantizar unos tráficos mínimos. O sea, la venta de Isagen no solucionaría nada y no garantizaría la ejecución de los proyectos de 4G. Exacto, y además que si se vende solamente se tendría un 10% de esos 47 billones de pesos requeridos. Claro, la posición entonces de Dani Múnera, docente de la Facultad de Economía de la UPB, ¿cuál es su posición? ¿Está a favor o en contra de la venta de Isagen? La venta de Isagen es una estrategia importante para efectos del desarrollo económico colombiano y se enmarca en el contexto de las propuestas de políticas públicas. Sí. Pero no solamente ello, sino que ya lo mencionaba el profesor David Tobón, hay unas realidades innegables que obligan a pensar que la venta de Isagen es una estrategia. El déficit público, la falta de recursos fiscales para el gobierno nacional es uno de los más fuertes argumentos a favor de la venta de Isagen. No Isagen en sí misma, sino Isagen como un activo público. Las proyecciones macroeconómicas que todos los analistas, el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación, el mismo gobierno vienen planteando, auguran
un mediano plazo con relativas dificultades. El crecimiento económico viene mostrando una tendencia descendente y todos los argumentos van a replantear a la baja las tasas o proyecciones de crecimiento económico. Claro. De unas expectativas de alrededor del 4%, ya hoy por hoy algunas opiniones, inclusive un poco positivas, optimistas, están redondeando en el 3.6 y en el 3.8. Pero es decir, ¿usted está a favor, digamos, de la venta de Isagen, de ese activo, de ese 57% de acciones que tiene el gobierno en este momento en esa generación? Sí, por eso, exacto, porque hay muchas circunstancias que plantean que se debe recurrir. Mire, pero parecería un acto desesperado un poco del gobierno y la insistencia en este momento de vender Isagen. Yo creo que no es tan desesperado. Debido a que hay un hueco fiscal, una necesidad en este momento de financiar esas autopistas de cuarta generación, digamos, peleas al interior del mismo gobierno o roces entre algunos ministerios, por ejemplo. Se ha tratado de decir que este vicepresidente tiene mucho interés en los recursos de Isagen, pero que al mismo tiempo también hay dificultades en el ámbito de la financiación de estas obras públicas por parte del gobierno nacional. Pero si miramos más el contexto estratégico, los últimos años han caracterizado la economía colombiana por varias cosas. Una, el dinamismo del sector minero energético se ha venido deteriorando. Sí. Las tasas de crecimiento de este sector año a año, 2012 y 2014, están alrededor del 3.5%. Por su parte, el dinamismo del sector de la subrama de actividad de obras de ingeniería civil ha mostrado un dinamismo entre el 6 y el 12%. Desde ese punto de vista, la inversión en ese sector minero energético que viene decreciendo y la inversión en un sector dinámico como es el de la construcción de obras civiles es un argumento importante, no de desespero, sino estratégico y a favor. Y en segunda instancia, la participación del PIB de generación, recaptación y distribución de energía es mucho más baja que la participación de la ingeniería, de la construcción de ingeniería civil dentro de ese proceso. Son más rentables las vías, digamos, que lo que puede generar. Son más estratégicas. Son más estratégicas que lo que puede generar a largo plazo la inversión en un sector de generación de energía. Y desde el mismo punto de vista de las cifras contables de la empresa, uno encuentra tranquilamente que mientras que Isagen está distribuyendo alrededor del 40, 44, 45% de las utilidades en dividendos, está generando ello una rentabilidad sobre precio del 2,88, del 3,32, cuando un CDT está tranquilamente rentando el 4,48, 4,5%. Casi doblándolo. Desde ese punto de vista, entonces es otro argumento a favor que no amerita desesperación, sino una visión estratégica. A ver, su opinión frente a esto que está diciendo el profesor, un poco contradice lo que usted expresaba hace un momentico, profesor. Sí, a ver, en primer lugar, es claro que este país tiene una infraestructura precaria, pero es curioso que cuando el gobierno hace todo este plan de crear una infraestructura de carreteras, deseche, por ejemplo, los ferrocarriles, primer punto, que eso casi no se tiene en cuenta, pero ¿cómo les parece que tomando en cuenta los precarios ferrocarriles que hay en Colombia, no más, y comparándolos con carreteras? Primero, cada vagón de trenes tiene una capacidad de transporte grandísima, 60 toneladas versus una tractomula, 35 toneladas. La vida útil de un tren, 30 años, de un camión, 15 años. Los costos de operación y mantenimiento de los trenes son sistematizados. Los camiones, depende de cada camionero. Los procesos de carga y descarga de los camiones son muy complicados. Los de trenes son automatizados. La fricción de llantas de acero de los ferrocarriles es muy eficiente. Los camiones son pelando el caucho en el asfalto, ¿sí? Entonces los gastos de consumo y de energía de los camiones versus los trenes son horrorosamente grandísimos. Por último lugar, Dani, por ejemplo, el único argumento en contra de los ferrocarriles es que requieren de curvas más amplias y dependientes del 4% para su funcionamiento. O sea, pero digamos usted lo que propone es volver a reactivar toda la estructura férrea del país. Un ejemplo, o sea, en lugar, por ejemplo, de hacer estas construcciones de autopistas. No, un ejemplo, porque lo primero que se dice es que necesitamos infraestructura, pero la pregunta es qué tipo de infraestructura y por qué apostarle a la infraestructura de carreteras y no a la infraestructura
férrea como cualquier país desarrollado si aspiramos a tener un nivel desarrollado aceptable. En segundo lugar, Dani, lo que yo quiero señalar es que en este proceso, en este momento, su argumento no está contradiciendo la venta de Isagen, simplemente el redireccionamiento de estos recursos, que yo creo que es una discusión válida. Es cierto, en el país desde hace mucho rato se está dando y las cifras son bastante evidentes, las cifras de sobrecostos asociados a los costos de la infraestructura, la carencia de puertos, de aeropuertos y de métodos de alternativas modales, pues sí, es un argumento. Sí, eso lo sabemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un dato de que es más costoso llevar una tonelada de carga a un puerto en Colombia que de ese puerto en Colombia a la China. Yo creo pues que eso es evidente. Pero mira, por ejemplo, Dani, lo que nos habla de la rentabilidad de Isagen, que hablaba de un 12.32%. Sin embargo... No, esa no es la rentabilidad. Bueno, yo tengo un dato de 9,6% que lo saqué, digamos, esta semana con los datos que me pasaron de la misma Isagen. La rentabilidad sobre el precio era el que estaba haciendo referencia. Yo tengo pues una rentabilidad sobre patrimonio del 10% más o menos, pero eso hay que ponerlo en contexto, porque... En primer lugar, cuando se calcula la rentabilidad de Isagen, yo en primer lugar nunca voy a saber el gobierno donde argumentó que con Isagen se tenía rentabilidades de 4 o 5%. Eso pues, espérate Dani, yo termino mi argumento. Esos datos. En segundo lugar, cuando se calcula la rentabilidad de Isagen, no se tiene en cuenta que Isagen gastó los últimos 6 años bastante recursos para poner en operación Hidrosogamoso, que es una central generadora muy grande. Isagen con Hidrosogamoso puede aumentar su capacidad en 30%. Y si uno hace el recálculo del valor presente neto de esas inversiones, le puede dar rentabilidades mayores al 15%. Nosotros hemos hecho algo que se llama innovaciones en el sector energético. Resulta que el sector eléctrico en Colombia tuvo reformas muy importantes a principios de los 90, cuando se generó todo este boom de posteriormente al apagón, y se generó la apertura al sector privado y la creación de condiciones de competencia. Claro. Sin embargo, en este sector se pueden introducir innovaciones muy importantes. Por ejemplo, aprovechar que este país es uno de los 5 países con el mayor potencial hidroeléctrico del mundo. Y entonces en esas épocas donde hay bastante energía eléctrica, producto de que llueve mucho, se podrían hacer cambios tarifarios que benefician mucho a las empresas y que benefician mucho a los generadores. Y las rentabilidades en el sector eléctrico pueden sobrepasar valor del 20%. Yo tengo un dato que la utilidad neta de Isagen, por ejemplo, en los últimos 5 años creció 1,97%, ni siquiera el 2%. No es un crecimiento muy bajo para un sector que, según usted, tiene todo el potencial del mundo. Pero, o sea, estamos hablando de 5 años, una rentabilidad del 1.97. Sí, pero es que recordar que ese no sería un argumento para el gobierno, precisamente decir, vendamos una generadora que efectivamente no está distribuyendo unos dividendos excesivos para sus accionistas, entre ellos el gobierno. Pero hay que poner en contexto que es que en los últimos 6 años se acometió una inversión grande en Hidrosogamoso. Entonces, por eso uno tiene que calcular. A la hora de calcular las rentabilidades, eso tiene que ser con una perspectiva temporal de largo plazo. Los periodos de recuperación de inversión de estas grandes generadoras superan los 25 años, entonces uno no puede entrar a hacer un cálculo de un dato en un periodo de tiempo porque estás ignorando la perspectiva dinámica de un negocio. En esa medida yo quisiera señalar que estos argumentos son tanto a favor como en contra. En primera instancia, las cifras que está refiriendo el profesor David están dentro de ese contexto donde muestran muy buenos resultados. Es muy atractivo invertir en este sector. El rendimiento sobre el patrimonio, que era un dato que estaba refiriendo el profesor David, está alrededor del 10.30 para el 2014, pero en el año 2010 estaba en el 12.9. En otras palabras, ha venido creciendo. Eso está asociado, como está planteando, a un mayor esfuerzo que ha hecho en inversiones. Pero el rendimiento de los activos, que también es un indicador interesante, está al 2014 en el 7.30, cuando estaba en el 2010 en 10.50. Entonces, con esto simplemente para decir, hombre, es un argumento para decir que es un sector en el cual
sigue siendo atractivo para un inversionista privado traer sus recursos, para una nueva empresa o para un nuevo inversionista acometer allí recursos, pero que desde el punto de vista del aprovechamiento de estos recursos en términos del rendimiento, pues empiezan a demostrar su deterioro. Ahora bien, pero, no significa... pero lo que plantea él también es, usted está planteando un rendimiento sobre activos, es decir, una utilidad o un margen de ganancia sobre esas generadoras o sobre esos negocios de generación. Pero 7.3 pesos por cada 100 que tenga en activos. Pero también es un argumento válido lo que él plantea. Viene Hidrosogamoso que seguramente incrementará el rendimiento. Eso es un argumento adicionalmente para decir que hay empresas inversionistas interesados en llegar a este sector y a esta empresa concretamente, donde hay unos activos renovados, muy atractivos, muy valiosos, pero que desde el punto de vista de los intereses superiores del Estado, tranquilamente se pueden redireccionar hacia otro sector como el de la infraestructura. Por supuesto. Tenemos una llamada, Jorge Valencia se comunica en este momento a fondo al 232-5167. Jorge, buenas noches y adelante con su comentario. Muy buenas noches. Mi comentario es que como están hablando sobre la rentabilidad, me gustaría saber cuál fue la inversión inicial que hizo el Estado colombiano sobre Isagen para mirar cuál es la rentabilidad real que tiene ahora. Que a mi parecer la inversión que hizo el Estado sobre Isagen es muy poca a lo que es ahora Isagen. Entonces me gustaría saber que trataran el tema y para mirar cuánto fue lo que invirtió el Estado y cuánto vale en este momento y cuánto tiene Isagen para mirar cuál es la rentabilidad. Vamos a ver si podemos tener el dato. Gracias, Jorge, por su comunicación. Pues Isagen nace ya precisamente en los 95. En el 95, después de esa decisión de ISA. Como resultado de la intervención del gobierno en el problema que se vino con el racionamiento, que hubo que reestructurar el funcionamiento del mercado a partir de la ley 142 y la 143 del año 94, que reformulan todo el funcionamiento del mercado y los entes reguladores del mismo. La cifra, yo no sé, profesor David, si usted tiene la cifra concreta. Yo sé que es una escisión de ISA, ¿cierto? Sí. Precisamente cuando se crea la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía se concebía como un solo sector. En el 94, la ley 142 y 143 crea estos mercados de generación y comercialización como independientes, y allí es donde se divide ISA en ISA e Isagen, donde Isagen se dedica a la generación. Donde se dedica precisamente a la generación. David, quiero preguntarle algo, usted que está en contra, digamos, de esta venta. Pues el gobierno nacional ha hablado que si, digamos, en 40 años de tener Isagen va recibiendo esas utilidades, precisamente se tardaría 4 décadas en recibir todo el dinero que se lograría a través de una venta inmediata, de recoger esos 5 billones o 9 billones de los que está hablando en este momento. O sea, sería mucho más rápido, un camino más expedito vender esa participación del 57% para obtener esos 9 billones y no esperar a punta de dividendos, a punta de utilidades, tener esos 9 billones en 40 años. Pero digamos que eso hace parte de una, pues a mi parecer, es una visión de muy corto plazo del gobierno, un gobierno que a mi parecer, no es solo este gobierno, en general los gobiernos colombianos han carecido de políticas estratégicas, de políticas de competitividad. Y resulta que es que las generadoras hidroeléctricas tienen un potencial muy grande, grandísimo. Yo les voy a poner el ejemplo de una empresa noruega que se llama Norsk Hydro. Esa empresa noruega hace más de 100 años era una hidroeléctrica como es Isagen, como es EPM Generación, y en algún momento decidió incursionar en la producción de fertilizantes. ¿Y por qué la producción de fertilizantes? Porque muchas empresas se han dado cuenta que en lugar de vender electricidad, la pregunta es ¿por qué no aprovechar el valor agregado que se puede utilizar con electricidad? Entonces esta empresa empezó a incursionar en unas industrias que se llaman electrointensivas, es decir, que en la producción de un bien requieren como insumo la electricidad, no el calor, no el petróleo, no electricidad para mover máquinas ni para iluminar, sino electricidad como insumo. Entonces hay una serie de procesos que llaman de electrolización
Y un producto básico que surge de la electrolización es la producción de fertilizantes. Norshydro luego se dio cuenta de que a partir de la producción de fertilizantes podía producir productos agrícolas. Y en algún momento se dio cuenta de que una de las empresas más demandantes en el mundo de electricidad es las de aluminio. Y yo no sé si se acuerdan que había todo en el gobierno del exgobernador Ramos, había toda una propuesta de atraer industrias de aluminio, acá al Urabá, etc. Sí, claro. Entonces esta empresa se dio cuenta que ¿por qué no producir el aluminio de una vez? Y después incursionó en el gas, después incursionó en el petróleo, ahora está incursionando en el hidrógeno y toda una serie de combustibles renovables. Pero y entonces, espérate Dani, entonces la cuestión por qué se dio, digamos, porque la institucionalidad noruega permitía eso, pero porque Noruega es un país visionario. Norshydro es una empresa hoy con el 35% de propiedad pública y es una de las grandes empresas productoras de aluminio en el mundo. Pero no sé si la más grande. Y entonces, pero espérate Dani, para redondear la idea. Y entonces es increíble cómo el gobierno, ¿sí?, no tiene en perspectiva el potencial que hay para desarrollar estas empresas. Fíjense, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín, institucionalmente restringida porque no puede incursionar en nuevos negocios y tampoco puede aumentar la capacidad de generación porque la regulación se lo impide. Entonces, ¿qué hace EPM? Incursionar en negocios en Centroamérica, incursionar en negocios en Sudamérica, como lo hizo hace poco al adquirir una empresa en Antofagasta, en Chile, que genera electricidad a partir de la fuerza mareomotriz. Entonces eso es un llamado de atención. Los potenciales que hay con las empresas hidroeléctricas para producir otra serie de bienes relacionados. Otros asuntos, los potenciales ambientales. Resulta que asociado ahora veíamos en la presentación de este programa cómo Isagen tiene más de 23.000 hectáreas y resulta que hoy en Colombia la regulación de todos esos recursos hídricos se da principalmente porque tenemos grandes hidroeléctricas, porque desafortunadamente la regulación ambiental no funciona y este país está teniendo un retroceso muy grande en la disponibilidad de recursos hidráulicos. Y otro elemento a tener en cuenta, ¿sí? Sí, pero yo sí puedo. Sí, hagamos la interpelación aquí con Dani. Adelante, profesor. Lo que está planteando el profesor David Fernando es un argumento que está en el fondo ideológico de la venta de Isagen, y es la visión que se tiene es de un Estado industrial, de un Estado que tiene empresas de energía, empresas de petróleo, empresas, como dice, que evolucionan hacia el aprovechamiento de hidrofertilizantes, etcétera, etcétera. Estamos diciendo que la visión del Estado en Colombia debe ser la visión de un Estado empresario que desarrolla actividades propias del sector público, del sector privado, cuando se sabe concretamente que muchas de las áreas donde el Estado, por su naturaleza, debe intervenir, están descuidadas. Caso concreto, el argumento tradicional, el Estado debe ser un generador de externalidades positivas. Cuando decimos externalidades positivas, es de bienes que generen un impacto positivo a los demás. Y es el caso concreto de la infraestructura, porque la infraestructura en sí misma le va a generar beneficios a las empresas de transporte de carga. Claro. Otra de las funciones del Estado, y que está tremendamente descuidada, es la de ser provisor de bienes meritorios. Cuando hablamos de los bienes meritorios, nos tenemos que enfocar en educación. ¿Qué es la educación? Un bien que no beneficia a quien lo está consumiendo, sino a todas las personas que están en ese entorno. Cuando un médico se forma, no se beneficia el estudiante de medicina de ese consumo de educación de medicina, sino todas las personas que pueden tener un aumento en sus bienes. Sí. Y lo tercero, que también está bastante descuidado, es que el Estado es un generador de bienes públicos, y aquí concretamente son dos bienes, justicia y seguridad. Y si hacemos el balance, Jorge, en esa medida, infraestructura, educación, seguridad y justicia son bienes que están bastante descuidados en la economía colombiana. Y en esa medida yo pienso que no podemos enfrascar que la visión estratégica del Estado debe ser de diversificar sus actividades industriales. Por eso, pues, era la pregunta. ¿El sector privado? El sector privado. Por eso quería hacer el problema es que lo hace.
Fíjate, por ejemplo, que en el sector que nos ocupa, que es el sector hidroeléctrico, el sector privado no ha hecho grandes inversiones. O sea, la única inversión... Pero si hay mucho capital privado. La única inversión Si hay mucho en capital grandes privado. centrales de generación que ha hecho el sector eléctrico, sector privado en Colombia, es el Quimbo. O sea, solamente se han encargado de hacer inversión en pequeñas centrales generadoras y térmicas. Y un país, no ha hecho inversión allí, en nuevas no, a lo centrales que me refiero es generadoras, que Dani. allí hay capital Y privado. hay capital privado, pero porque fue vendido. Pero yo estoy diciendo la incursión del sector privado en grandes proyectos de generación no lo ha hecho. No sí, lo ha estamos de hecho. acuerdo, es cierto. No lo ha hecho. Porque no es que lo como ha el hecho. Estado Y es Colombia, preponderante, pero eso es un temor. Colombia requiere. El 57.66% de Isagen es de propiedad del Estado. Sí, y un país, cuando uno va a mirar los otros minoritarios, Dani, y el problema es que un país para tener un suministro eléctrico eficiente, en primer lugar, y confiable, cuando hablamos de confiabilidad es no acometer un riesgo de un nuevo racionamiento. ¿Sí? Y Colombia es proclive a eso por el cambio climático. Y no solamente Colombia. Se requiere de grandes proyectos de generación hidroeléctrica. Claro. Colombia tiene un potencial. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, caballeros. El debate, digamos, lo vamos a continuar en el próximo segmento del programa. Está muy entretenido, está candente entre estos dos profesores, uno a favor y otro en contra de la venta de Isagen. Sigan opinando en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral a fondo. Nosotros vamos a una corta pausa comercial y ya regresamos sobre este debate, la venta de Isagen.
allá de todo el debate que se ha suscitado por la posible venta de Isagen están los aspectos jurídicos. Actualmente en el Consejo de Estado cursan varios trámites entre Acción Popular y varias demandas. Estos son solo algunos de esos documentos de procesos legales y pronunciamientos sobre la venta de Isagen. La medida cautelar del Consejo de Estado, la recomendación del Procurador General Alejandro Ordóñez al Ministro de Hacienda y la tutela. El abogado Elber Castaño, secretario general de Cintra Isagen, es uno de los responsables de las 3 demandas interpuestas que lograron frenar la venta de Isagen temporalmente. Responsable de la demanda sí lo soy, porque a través del Comité por la Defensa que se creó precisamente en agosto de 2013, fui de los el que propuso, o más bien el autor de la demanda de nulidad del decreto 1609 de 2013, que era el que daba la viabilidad de la venta de la enajenación, obviamente, la enajenación de Isagen. Hay un artículo en la ley 226 que faculta la venta de las empresas del Estado, en donde el gobierno se equivoca al no entregar ese plan de enajenación para que el Congreso lo apruebe. Digamos que lo apruebe, no, que lo vea, ¿sí? En términos generales era eso. Y nosotros teníamos la prueba del secretario general del Senado, donde ese punto específico no se trató. Tenemos la constancia, entonces con esa constancia dijimos que el gobierno colombiano, a través de su ministro, pues estaba violando la ley. Luego de que el Consejo de Estado negara el recurso de súplica del Ministerio de Hacienda, con el que pretendía tumbar la medida cautelar, la venta de Isagen continúa incierta. Solo en unos 4 o 5 meses, calculo yo, saldría ya el fallo definitivo sobre si los decretos de venta de Isagen se anulan, es decir, no se podría vender Isagen, o si se declaran ajustados a la ley y en ese caso el gobierno podría continuar con la venta. Pero además hay unas probabilidades, y es que un proceso podría llegar a llevarse a sala plena, ¿sí? Y ya en sala plena serían 27 consejeros de Estado. Eso entonces hace muy difícil prever cuál podría ser la decisión. Hay que advertir que además de este medio de acción de nulidad, donde hay 3 acumuladas, 3 demandas distintas, en el Consejo de Estado también se está tramitando una acción popular. El medio de control de nulidad lo que busca es demostrar que los decretos que expidió el gobierno para vender a Isagen son ilegales, van en contra del ordenamiento jurídico, mientras que la acción es popular, lo que busca es demostrar que la venta de Isagen estaría atentando contra un derecho colectivo, que en este caso sería el patrimonio público, el interés general. Son 2 acciones diferentes, son 2 acciones que se tramitan de forma distinta. Entonces, es posible que la acción de nulidad fracase, pero es posible que la acción de popular prospere, o a la inversa, o que las 2 prosperen o que las 2 fracasen. Por su parte, un grupo de senadores ratifican su posición en contra de la venta de Isagen y dejaron constancia por escrito. Isagen es un bien que se requiere para garantizar que este país tenga un desarrollo autonómico, que no dependamos de privados o de potencias externas en el abastecimiento de la energía. Que esperamos que el Consejo de Estado, a la mayor brevedad, tome una decisión sobre las demandas que cursan contra la venta de Isagen, porque este procedimiento, la búsqueda de estos recursos son fundamentales para el empleo en Colombia. Necesitamos que se resuelva de fondo esta situación. Tenemos que respetar los fallos proferidos por la justicia. No tenemos sobre eso ninguna reserva, pero sí le hacemos un llamado al Consejo de Estado para que resuelva. ¿Cuál será el futuro de la empresa generadora y comercializadora de energía Isagen? El debate continúa esta noche en A Fondo. Muy bien, continuamos en A Fondo hablando de este debate, precisamente la venta de Isagen suspendida el pasado 14 de mayo por una sentencia, un fallo del Consejo de Estado. Tenemos llamadas en este momento A Fondo a través de la línea 232-5167. Desde La Milagrosa, Giovanna Montoya se comunica con nosotros. Giovanna, buenas noches y adelante. Buenas noches. No, ya viéndoles la nota. Sí, viendo la nota del profesor David de AFID, ya él pues confirma algo que yo estaba por pronunciarme con ustedes. Sí. La pregunta es si estamos de acuerdo con la venta de Isagen. No, no estamos de acuerdo. Yo no estoy, ni mi familia, de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Con la venta de Isagen.
Primero, porque están diciendo que el Estado es dueño del 51% y el Estado somos todo Colombia. Hay una instancia popular, que ya lo dijo el profesor David. Entonces, si nosotros somos el Estado, ¿por qué a nosotros, que somos los propietarios de ese porcentaje tan alto, no se nos ha indagado si queremos la venta por una acción de tutela, pero ya hay algo, ya hay un trámite popular del cual nos tenemos que apropiar nosotros todos, ¿cierto? Y hay otros recursos que sí se pueden tener. ¿Cómo se pueden tener? Menos corrupción. ¿Por qué el 16% de los europeos no invierten? Por la corrupción. ¿Por qué se están yendo los inversionistas colombianos, los inversionistas extranjeros? Por la corrupción. Y si el gobierno sabe por dónde entra el arroz de contrabando, el maíz y todo lo demás, ¿por qué no legaliza todas esas cosas y entonces recoge los impuestos que necesita para que todas estas corbatas estatales nos puedan dar un mejor país? Muchas gracias. Muy bien, Giovanna, muchas gracias por su comentario. Profesor, usted está a favor de la venta de Isagen. ¿No hay otras alternativas en este momento? ¿No hay otros caminos a través de los cuales el gobierno pueda recaudar ese dinero que necesita urgente para financiar proyectos de infraestructura en el país? Todos conducen a dos tipos de instrumentos: endeudamiento y reforma tributaria. Desde el punto de vista del endeudamiento, la situación del déficit del Estado colombiano es una situación que está de acuerdo a un estándar internacional, el 2.3%. En estos momentos el déficit está rondando, el déficit del sector público no financiero está rondando alrededor del 2.8%. ¿Qué significa? Que estemos por encima de eso, simplemente que en el contexto internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la relación con otros países va a estar condicionada por ese indicador de déficit fiscal. Y por lo tanto, entonces limita al gobierno. Pero bueno, han dicho que utilicemos reservas internacionales, por ejemplo, para financiar esos proyectos de 4G, que no se ven de Isagen, sino que se utilicen reservas internacionales, o que el sector privado participe de una manera más decidida en esa financiación. El sector privado debe participar de manera decidida, pero es un gana-gana. ¿El sector privado va a entrar a financiar eso? Sí. ¿Por medio de qué? De participar en el negocio, en el mercado, a través de la participación accionaria, la compra propietaria. Precisamente esta semana es que tiene lugar la aprobación del Plan de Desarrollo 2016-2018. Es un plan de desarrollo que tiene comprometidos 703 mil millones y los recursos para financiar eso se están viendo escasos. En el tiempo, la disponibilidad que tiene el gobierno de todos sus recursos, de su caja, de sus rendimientos, simplemente están diciendo que no se va a alcanzar a cumplir todo este paquete de inversiones. Dos, las inversiones en infraestructura son inversiones que, si en energía eléctrica tienen periodos de recuperación que están por los 25 años, en infraestructura están por los lados del 50, 60 años. No va a haber un sector privado interesado en entrar fuertemente y de una manera dinámica en el sector infraestructura. Cuando la tasa de retorno es a 60 años. Sí, exacto, son tasas muy lentas, claro. Bueno, ¿hay alguna posibilidad, aparte de la venta de Isagen, de financiar esos proyectos de infraestructura, esos 47 billones? Bueno, el gobierno espera recaudar 9 billones, por lo menos con esta venta de Isagen, para poder adelantar precisamente esas 4G, profesor. No, pero yo creo que las respuestas son las mismas de Dani. Pero yo aportaría al debate más bien diciendo que lo que se necesita aquí es claridad. Y es hasta dónde la inversión en proyectos de infraestructura vial o férrea, como se llame, requiere que el Estado sea un Estado subsidiario, Dani. Es decir, hasta dónde los privados no son capaces de recuperar, digamos, el 100% de las inversiones de un proyecto de infraestructura vial. Eso es un asunto que no está claro en el documento COMPES que está justificando este problema. O sea, ¿cuál es la real rentabilidad? Pero el decreto 1609 sí establece que la intencionalidad de la enajenación de activos por parte de la nación es para contribuir por lo menos
con el 10% de las necesidades en infraestructura para los próximos años en estas obras de cuarta generación. Sí, no, pero estamos hablando de necesidades de financiación. Y estamos hablando de que son 50 billones de pesos, de los cuales el Estado estaría aportando en un periodo de tiempo hasta 10. Y en estos momentos, la venta de Isagen dice que se podrían lograr 9.3 billones siempre y cuando el precio de cotización sobre el cual se podría estar haciendo la transacción siga en los mismos niveles que está hoy por hoy. Sin embargo, el precio base del gobierno, de la nación, está en 3.399 pesos, 3.400 pesos. Pero cada vez que se le da continuidad a la nulidad, ese precio cae a 2.800, a 2.100. Claro que cuando se reactive la venta, seguramente otra vez vuelve el precio a dispararse. Yo creo que aquí hay un problema, Jorge, y es el siguiente. De los 5 proponentes que arrancaron en este proyecto, se retiraron 2. Quedaron 3, que ustedes los mostraba ahorita pues, en la introducción del programa, y de esos 3, un francés, un chileno y un canadiense, ya el chileno retiró su propuesta y el francés está empezando a retirar sus garantías. ¿Con esto qué quiero decir? Que finalmente si se da la aprobación de la venta o enajenación de la participación de la nación en Isagen, entonces la puja por esos activos va a ser una puja que no va a disparar el precio al alza. Mire la consecuencia que tal esto vez tiene. no habrá unas compañías muy importantes también ahí interesadas. Mire la consecuencia que esto tiene tan tremenda. El 57% de Isagen es de la nación, pero el resto, que es un porcentaje minoritario, está distribuido en fondos de pensiones, en otros fondos de empleados. En empresas públicas, por ejemplo, que tiene un 12%. Mire lo siguiente, si en estos momentos vamos a mirar qué pasó con la riqueza patrimonial de estos otros propietarios, ya se ha deteriorado. Porque si la acción llegó a estar a 3.200, hasta 3.300, ¿cierto? Entonces eso inmediatamente incrementó el patrimonio de estos propietarios, que son minoritarios. Pero si la acción ya no está en 3.300, 3.200, sino en 2.000, entonces esa riqueza patrimonial se vuelve a contraer. Pero una vez se reactive, si se reactiva y si así lo decide el Consejo de Estado, digamos, la venta de Isagen, seguramente otra vez el precio de la acción se dispara a los niveles que quiera el gobierno para poder lograr precisamente esos casi 9 billones de pesos que necesita. Hombre, pues yo en ese sentido soy escéptico de que se llegue hasta los 9.3 billones que se llegó a esperar la valoración del precio de la acción. ¿Ese es un precio justo por Isagen? ¿Por ese 57%? ¿O simplemente estamos sometidos a la regla del mercado accionario? Lo que pasa es que usted introduce un término muy complicado, precio justo. Ya cuando usted le mete esa categoría de justicia al precio, no, digamos que la percepción de la rentabilidad y expectativas de ganancia que da el mercado. Sí, la expectativa de ganancia está por encima, por supuesto, entonces sube el precio. Ya. Eso es justo. ¿No? Hay un tema que seguramente inquietará a muchos y es qué pasará con las tarifas de energía una vez, si se da esa venta, ingresen privados precisamente a Isagen. ¿Qué puede pasar? Las tarifas podrían aumentarse porque ya hay un jugador privado, digamos, poniendo condiciones en el mercado, o por el contrario, las tarifas se mantienen. David. Sí, yo creo que aquí hay, digamos, como el asunto es tomar una posición respecto a cuál es la significancia de que Isagen esté en el mercado colombiano. Yo escuchaba ahora en la presentación del programa de que, o sea, se informaba que Isagen era una empresa que por ser de naturaleza pública ayudaba a regular el precio del mercado y que ese precio no fuera tan alto. Ese argumento pues es absolutamente falso. El mercado colombiano, el mercado de generación, es un mercado que uno lo puede considerar como oligopólico. Si bien al principio hubo un intento de regular estas posiciones al decir que un generador no podía tener más del 25%, lo cierto es que los generadores que hay, que son 6, o sea, hay 6 y entre ellos el tercer generador es Isagen con el 16.9% más o menos. El asunto es que Isagen hace parte de ese juego entre esos 6 jugadores que aprendieron a jugar desde que se liberalizó este mercado en 2015. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno mira los precios del sector eléctrico, a ver, los precios de este mercado son de 2 tipos. Hay unos que se llaman precios spot, que son los precios que se transan diario en la bolsa, son unos precios horarios, y hay unos precios que se llaman precios forward o de contratos de largo plazo.
Mire uno los spot o mire uno los forward que se negocian con grandes consumidores. Esos precios han tenido una tendencia alcista que no tiene ninguna razón de ser, por ejemplo, con la escasez de agua, ¿sí? Que es uno de los determinantes del precio, que no tiene que ver con la escasez del precio del petróleo, que es uno de los determinantes del precio. Pero eso es normal. O sea, lo que hay que decir es que eso es normal. O sea, los agentes aprenden a comportarse estratégicamente y si el juego aquí es un juego de buscar la mayor rentabilidad, ellos lo hacen bien. O sea, PM lo hace bien, Isagen lo hace bien y los demás lo hacen bien. El asunto es un asunto regulatorio, es decir, que tiene que ver con un mercado en el cual las reglas de juego la pone una comisión de regulación de energía. Y yo tengo, digamos, aquí información, la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la que vigila y controla este mercado, la Contraloría. Nosotros, cuando hemos investigado este mercado, hemos llegado a la conclusión de que es un mercado oligopólico. Y cuando es un mercado oligopólico, entonces deben haber, ¿sí?, cambios exógenos, o sea, desde el regulador, que en este caso se llama la CREC, que motiven una mayor competencia en el mercado. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que, digamos, ya no va lo que tiene que ver con el precio, los precios, pues vamos a tener una proporción de la torta del mercado mayoritariamente extranjera, porque hoy los que hacen parte de esa torta y que son nacionales son empresas públicas e Isagen. Si se privatiza Isagen, entonces tendremos, puede ser cerca del 70% de propiedad extranjera y el 30% de propiedad nacional. Pues puede ser un poquito más elevada, incluso la propiedad extranjera. Ahora, ¿consecuencias eso sobre el precio de generación? Yo no creo. O sea, yo creo pues que eso no es un argumento que, por supuesto, que no favorece la discusión sobre la privatización de Isagen, sino que se vuelve más bien populista. O sea, no es un argumento el hecho de una llegada de un privado y la incidencia que pueda tener en la venta del kilovatio de energía. Ese no es el argumento. ¿Su opinión al respecto? Sí, finalmente pues comparto lo que está planteando el profesor David Fernando, porque es que la propiedad de la empresa no es la determinante del precio de la energía en Colombia. Eso, como lo plantea, está montado en todo el esquema de regulación con la articulación de tres grandes instituciones, como lo señala el profesor David: la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Unidad de Planeación Minero-Energética. Esas tres instituciones son las encargadas de ponerle al funcionamiento del mercado de energía los pisos y los techos a los precios. ¿Y qué pasaría con toda esa riqueza hídrica que en este momento tiene Isagen si llega un privado? Pues lo que yo decía al principio, que desafortunadamente, y las estadísticas lo muestran, los grandes proyectos de generación pues pueden tardar entre 6 y 8 años. Los periodos de recuperación de inversión son cerca de 25 años. Y resulta que es que cuando se hace un proyecto de generación, Dani mencionaba una palabra que es muy bonita, es una palabra de los economistas, lo que llamamos externalidades negativas, es decir, todos los efectos externos que uno le genera pues, a los demás por realizar sus actividades económicas. Una empresa de generación tiene un gran impacto en los ecosistemas naturales, en las condiciones de vida de la población, y normalmente esos impactos son negativos, ¿sí? Pues si uno hace un balance sobre las condiciones de la población producto de un proyecto grande de generación, son negativos. Ahora, ¿a favor de qué? A favor de que gracias a un proyecto de generación uno garantiza que haya electricidad en cualquier rincón donde en Colombia haya una red de electricidad. Entonces hay un balance entre lo que llamamos externalidades positivas y externalidades negativas. Ese asunto le está ahora generando grandes costos, ¿sí?, al sector eléctrico, en el sentido de que las comunidades van adquiriendo, digamos, fuerza como grupos de interés, y entonces ahí es donde los modelos de participación pública en la generación son muy importantes, porque un privado, digamos, va a ser muy renuente. O sea, si ha sido renuente ahora porque los periodos de recuperación son largos, porque los periodos de inversión son largos, si le añadimos a eso los costos sociales van a ser largos. Y otro asunto, o sea, no es populista
hablar de que no desdice del papel del Estado. O sea, yo no soy de la creencia de que el Estado sea un Estado interventor, pero si se generan reglas de juego que les permitiera a las empresas de servicios públicos en Colombia ampliar el ámbito, ellas mismas lo hacen. Es decir, ellas en su afán de lucro lo hacen. Entonces esto no es un asunto de un modelo, esto es un asunto de demagogia, no. Esto es un asunto de posibilitarle a las empresas de propiedad pública que incursionen en otras actividades que les pueden ser rentables. Yo quiero traer a colación un asunto para ampliar la idea del profesor David Fernando, y es lo siguiente. En el año 75 las estadísticas muestran que el consumo de energía eléctrica en Colombia estaba asociado a la generación de energía hidroeléctrica, y una minoría estaba asociada a la generación térmica y otro tipo de energías. Del 75 al 2014 esa proporción ha caído del 86% al 76%. En otras palabras, generar energía a partir de bases hidroeléctricas es cada vez más complicado, más difícil. Y eso está asociado a estos cambios climáticos. Unos cambios climáticos que imprimen incertidumbre en la toma de decisiones ya a nivel corporativo de las empresas que generan energía en Colombia. Hoy por hoy esa es una preocupación de la nación colombiana, pero frente a la incertidumbre del clima no hay ninguna forma de intervención. En ese sentido, y aprovecho simplemente para decir, un argumento para entregarle esa preocupación a una empresa privada que tenga experiencia, trayectoria y capital es a través de la venta de Isagen. Tenemos, antes de irnos, una cortísima llamada, por favor, de Girardota. Se comunica con nosotros Beatriz Salgado. Beatriz, buenas noches y adelante. Buenas noches. Sí, su opinión al respecto. Bueno, mi opinión es que estoy en contra de la venta de Isagen, por supuesto, porque hace parte del patrimonio. No estoy de acuerdo con el argumento que da el ministro de Hacienda, que dice que sería para generar empleo, porque entonces estaríamos abocados a vender todas las industrias públicas que tenemos. Creo que una mirada para solucionar esto sería que se le mermara la inversión que se le hace, por ejemplo, a la guerra, y se destinara, pues, en estos casos, para generar empleo y también educación. Entonces, estoy en contra de la venta de Isagen y creo que de las otras entidades que de pronto con el tiempo se puedan vender. Creo que hay que buscar soluciones y los felicito por este programa porque nos pone en el tapete la problemática y nos da la oportunidad de participar y estamos en completa contra, y creo que muchos de los colombianos también estamos en esta misma vía. Muchas gracias. Muy bien, así como doña Beatriz están opinando en redes sociales. Óscar Vallejo dice, el patrimonio ambiental de Isagen es de todo el país, 23.000 hectáreas de bosques y 5.300 millones de metros cúbicos de agua también. Gabriel González dice, interesante programa de opinión, la mía es no a venta de Isagen. Juliet dice, en ese sentido, por flujo de capital las empresas quiebran y el de Isagen desaparecerá cuando quede en manos privadas. Son opiniones que están en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, numeral a fondo. A los profesores David Tobón, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa y seguramente volveremos a tener más opiniones suyas al respecto. Dani Múnera, docente de la Facultad de Economía de la UPB, gracias por sus apreciaciones. A ustedes también por habernos seguido hoy en A Fondo. Continúen opinando en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Que tengan una feliz noche.